Miren, lo que les voy a contar hoy no es fácil. Llevo 20 años cargando esta historia en la espalda, y se siente como si el alma me estuviera pesando toneladas. Ustedes recuerdan ese avión, el vuelo MH370, ¿verdad? El que se tragó el océano, el que desapareció sin dejar un tornillo, sin una gota de combustible que explicara la vaina. Todo el mundo habló de fallos eléctricos, de un piloto suicida, de terrorismo. Purita patraña. Una mentira bien tejida para que el mundo durmiera tranquilo. Yo estuve allí esa noche. No en Malasia, no. Yo estaba metido hasta la médula en el desierto de Nevada, en la base que todos conocen como Área 51, aunque nosotros le decíamos el nido del cóndor. Mi trabajo no era arreglar cafeteras ni firmar papeles. Yo era analista senior en el proyecto Sentinel, el sistema de radar de largo alcance más sofisticado que la humanidad ha construido jamás. Nuestro radar no mira aviones comerciales, mira cosas que no deberían existir, cosas que vienen de más allá de las estrellas o de más allá de la capa de ozono, si me entienden. Esa noche era la del 8 de marzo de 2014. Un viernes, si no me falla la memoria. El turno era pesado, de 12 horas. Yo estaba con Esteban, un muchacho de El Paso que era bueno para el café, pero muy nervioso para los datos. La sala de control era fría, oscura, solo iluminada por el brillo verde y ámbar de las pantallas. Afuera, solo arena y coyotes aullando a la luna. Nosotros estábamos monitoreando una zona muy específica, lejos de Asia, lejos de todo. Nuestra antena, que es como un plato gigante enterrado en la Tierra, capta frecuencias que se doblan, que viajan por el borde mismo de la atmósfera. Podríamos ver una mariposa aleteando en la luna si tuviéramos ganas de enfocarla, con esa potencia. Esteban estaba cabeceando, bostezando, y yo estaba revisando los logs de energía. La rutina era mortalmente aburrida. Era como ver crecer el pasto, pero con un sueldo gordo y el secreto de la humanidad pendiente de tu dedo. De repente, a eso de las 2:40 am, hora de Nevada, que coincidía con el momento en que el MH370 estaba haciendo su última comunicación conocida, Esteban pegó un salto tan grande que casi tumba la taza. «Rico, mira esto», me dijo, con la voz hecha un hilo, temblándole la mano. En la pantalla principal, la que mapeaba el Índico Sur, donde supuestamente el avión se había desviado, apareció una firma. Y no era una firma normal. Miren, cuando un avión vuela, deja una huella en el radar, ¿cierto? Es como un puntito que se mueve. Si se apaga, el punto desaparece. Si cae, se fragmenta en muchos puntos, y luego silencio. Pero lo que vimos no fue eso. Vimos la firma del MH370. Era pequeña, viajando a una velocidad de crucero normal. Y justo al lado, pegada como una lapa, apareció otra cosa. Esta otra cosa, le llamamos el eco fantasma en ese momento, era inmensa. No en tamaño físico, sino en su huella energética. Era como si un camión de 18 ruedas estuviera viajando a la velocidad de un mosquito. Era un pico de energía pura, que distorsionaba el espacio alrededor de la firma del avión. ¿Qué diablos es eso, Esteban? ¿Un error de calibración? ¿Una tormenta solar tardía? Pregunté, agarrando el ratón y acercando el zoom hasta el límite de la resolución. Esteban palideció. No, jefe. Los sistemas están estables. Mira la trayectoria. Esa cosa está interceptando la señal del 370. Imaginen la escena. Una nave de pasajeros, llena de gente, volando tranquila sobre el mar. Y de repente, algo que no tiene forma de avión, ni de misil, ni de satélite, se acerca a una velocidad que desafía la física conocida. Y lo sé porque el radar Sentinel no miente sobre la velocidad. Lo que sea que era, se movía en pulsos, desapareciendo y reapareciendo en lapsos de milisegundos, como si estuviera saltando a través de la realidad. El manual nos decía que si detectábamos un objeto desconocido con esa firma energética, debíamos iniciar un protocolo de alerta máxima. Pero el protocolo era para amenazas directas a territorio estadounidense. Esto estaba ocurriendo a miles de kilómetros, en el culo del mundo, para ser francos. Pero luego pasó lo que me quitó el sueño por años. El eco fantasma se acercó al MH370. En el momento exacto en que las dos firmas se superpusieron en la pantalla, el radar registró un evento que llamamos un drenaje cero. ¿Qué es un drenaje cero? Es cuando un objeto,
que está siendo rastreado por energía electromagnética, simplemente deja de existir en el espectro que monitoreamos. No es que se apague el transponder. Es que la energía que lo define como algo medible desaparece. Es como si alguien hubiera borrado el píxel. El MH370 no se estrelló, no se quemó, simplemente se fue. Y lo que es peor, el eco fantasma también desapareció. No se alejó volando, simplemente se desvaneció junto con el avión. Esteban se quedó mudo, con la boca abierta. Yo sentí un frío que me recorrió la espina dorsal, un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la base. No era el miedo a un accidente. Era el terror de presenciar algo que probaba que nuestra comprensión del universo era un chiste mal contado. Graba todo, Esteban. Inicia el registro completo de la secuencia. Código rojo. Ordené. Mi voz sonando extrañamente profesional a pesar del caos interno. Esteban, temblando, tecleó el comando. En el fondo, sabíamos que esto no era un ejercicio. Lo que acabábamos de ver era la razón de ser de todo el complejo Sentinel. La alerta no tardó ni 30 segundos en activarse. De repente, la sala, que había estado muerta, se llenó de luces parpadeantes y sirenas discretas. No eran sirenas de fuego, sino las que usan los militares cuando la mierda es seria y no quieren que nadie se entere. Entró el coronel Vance, un tipo duro como el granito, con ojos que parecían hechos de hielo. No preguntó qué pasaba. Sabía que si se activaba el nivel 0, significaba que algo más allá de la Tierra había hecho su jugada. Mendoza, ¿qué vieron? Su voz era un susurro peligroso. Le señalé la pantalla, donde ahora solo quedaba la quietud del Océano Índico. Señor, el vuelo MH370 fue interceptado por una firma energética desconocida. Clasificación Delta 9. Desaparición simultánea. Drenaje 0. Vance se acercó a la consola y revisó los datos sin tocar nada. Su rostro, normalmente impasible, se contrajo en una mueca de puro horror. ¿Tienes la secuencia completa de la interacción, Mendoza? Sí, señor. Grabada en el disco duro cifrado. Resolución máxima, desde el primer contacto hasta el drenaje. Vance asintió lentamente. Y en ese momento, supe que nuestras vidas habían cambiado. La verdad ya no era nuestra. Era propiedad del gobierno, y los gobiernos no son buenos compartiendo secretos que pueden desatar el pánico global. Al cabo de 10 minutos, la base se convirtió en un hormiguero enloquecido. Llegaron equipos de seguridad, de inteligencia, y lo peor de todo, los limpiadores. Eran tipos vestidos de civil, sin insignias, que solo venían a una cosa: a asegurarse de que la verdad no saliera de allí. Esteban y yo fuimos separados de inmediato. Nos llevaron a cuartos de interrogatorio distintos. Mi interrogatorio duró casi 72 horas, sin dormir, solo con café aguado, y la misma pregunta una y otra vez. ¿Qué viste, Mendoza? Describe la firma energética. ¿Era hostil? ¿Qué hizo con el avión? Yo les conté la verdad. El eco fantasma no había atacado al avión. No hubo explosión. No hubo fragmentación. Simplemente, lo había envuelto. Era como si hubieran puesto un pañuelo sobre una hormiga y la hubieran levantado de la mesa. El avión fue tomado. Los limpiadores estaban más interesados en la naturaleza de la energía que en la tragedia humana. Hablaban de tecnología de camuflaje de fase y de viaje interdimensional asistido. Yo solo les decía lo que el radar me había gritado. La energía no era terrestre. Era limpia, eficiente y absolutamente ajena a nuestras leyes de la física. Pero la parte más crítica vino después, cuando me enfrentaron a los primeros reportes públicos. El avión se desvió. Apagón eléctrico. El piloto se suicidó. Se estrelló en el Índico Sur, me recitó un hombre de traje gris con voz monocorde. Eso es una mentira, señor, le dije, sintiendo la adrenalina del desafío. El avión no se estrelló. Fue... Silencio, Mendoza, me interrumpió, golpeando la mesa. El radar Sentinel registró una gran anomalía atmosférica. Interferencias. Fallo en el sistema de seguimiento en el momento crítico. ¿Entiende? Me estaban reescribiendo la memoria, mijito. Me estaban diciendo que lo que mis ojos habían visto, y lo que el radar más avanzado del mundo había grabado, era un error. Los datos están grabados, señor. La interacción fue clara. El drenaje 0.
Los datos se corrompieron, Mendoza. Usted y el técnico Esteban García sufrieron estrés y mala interpretación. La única verdad que existe ahora es la que el mundo puede manejar. Ahí entendí el juego. No solo estaban ocultando la desaparición del MH370, estaban ocultando la existencia de la entidad que lo había tomado. Si el mundo supiera que algo puede acercarse a un avión y hacerlo desaparecer sin dejar rastro, se acabaría la aviación, se acabaría la paz mental, se acabaría todo. Me obligaron a firmar un documento de silencio de por vida, bajo pena de traición y eliminación. Usaron esa palabra, eliminación. Me advirtieron que si alguna vez hablaba de la interferencia atmosférica de marzo de 2014, mi familia pagaría el precio. Esteban, el pobre Esteban, no aguantó la presión. A las pocas semanas lo declararon con estrés postraumático severo y lo enviaron a un hospital psiquiátrico. Lo silenciaron de la manera más cruel. Lo hicieron parecer un loco. Yo, en cambio, fui reasignado a un puesto de oficina, lejos de los radares, con una pensión generosa, una mordaza de oro, para que me quedara tranquilo. Pero el secreto no te deja tranquilo. Es como una piedra caliente que te quema el pecho día y noche. Durante años, cada vez que salía una noticia sobre el MH370, la búsqueda de restos, las teorías conspirativas, yo sentía náuseas, porque sabía que estaban buscando en el lugar equivocado, por la razón equivocada. No había combustible en el agua, no había caja negra. El avión no estaba en el fondo del mar, estaba en otro lado. Y el gran dilema era, ¿quién o qué se había llevado a esas 200 y pico de personas? ¿Y por qué? Yo guardé mi silencio. Me mudé a un pueblo pequeño en la costa. Me dediqué a pescar, a intentar olvidar el brillo verde de aquella pantalla. Pero tenía algo que nadie más tenía. Una copia de seguridad. Cuando me ordenaron formatear el disco duro de la secuencia, yo hice un truco viejo, uno que aprendí de un hacker ruso. Creé un espejo del archivo de datos críticos en una unidad externa, bien cifrada, y la escondí en mi casa antes de que me sacaran de la base. Era mi pólvora, mi seguro de vida. Si me mataban, al menos la verdad podría salir. Pasaron casi 7 años. 7 años de agonía, viendo a las familias de las víctimas sufrir sin respuestas. Yo pensaba, debo hablar, debo decirles que sus seres queridos no se ahogaron, que fueron... ¿qué? ¿Abducidos? ¿Teletransportados? Y entonces, hace poco, la historia dio un giro que ni yo, con todos mis años de ver cosas imposibles en el radar, pude haber imaginado. La base, el nido del cóndor, el Área 51, tiene muchas capas de secreto. Y una de esas capas involucra algo que encontraron en los años 50. Un ser. Un ser que no es de este mundo. Un alienígena, para decirlo sin rodeos. Yo nunca estuve en contacto directo con el huésped, como lo llamaban. Pero los rumores en la base eran persistentes. Lo tenían en una instalación subterránea, custodiado, interrogado, estudiado. Lo que no sabíamos es que el huésped no era un prisionero indefenso. Era un comunicador. Y tenía una historia que contar. Un amigo mío, un tipo de seguridad que se jubiló y se puso a beber tequila en México. Le llamaremos Chuy. Me contactó hace unos meses. Chuy no sabía de la secuencia del MH370, pero sí sabía del huésped. Me llamó una noche, borracho y aterrorizado. Rico, tienes que escucharme, la cosa se puso fea en la base. El huésped habló. Le dije que se calmara, que dejara el trago. Pero Chuy estaba serio. No, Rico, no es una locura. El huésped ha estado comunicándose con un nuevo equipo de lingüistas. Y la semana pasada soltó una bomba. Algo que nos hizo temblar a todos, incluso a Vance, que ahora es general. Chuy me explicó que el alienígena, al parecer, había decidido que ya era hora de confesar la verdad sobre algunos de los secretos que la humanidad había estado guardando, secretos que involucraban a su gente. Y el secreto que soltó, el que hizo que Chuy huyera de la base y me llamara, fue este. El huésped confesó lo que pasó con el MH370. Me quedé helado. 7 años de silencio, y la respuesta venía del sitio más improbable de todos. ¿Qué dijo, Chuy? Dime exactamente qué dijo, le exigí, sintiendo que el corazón me iba a explotar. Chuy tomó un respiro largo, como si estuviera a punto de saltar de un acantilado. Dijo que el avión fue recolectado. Dijo que fue una operación de salvamento. Y lo peor, Rico, dijo que no fue un accidente.
Fue una intervención necesaria. Intervención necesaria. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier explosión. El huésped había confirmado, desde el corazón mismo del secreto, lo que yo había visto en el radar. El eco fantasma era real. Había tomado el avión. Pero la parte que me hizo entender que mi copia de seguridad era más importante que nunca fue la explicación del porqué. Según el alienígena, la nave que interceptó al MH370 no venía a causar daño. Venía a evitar una catástrofe. Al parecer, el avión llevaba algo a bordo. Algo que la tripulación y los pasajeros desconocían. Algo que era tan peligroso, que si hubiera llegado a su destino, o si se hubiera estrellado, habría desatado un evento de extinción local, o algo peor. El huésped lo describió con metáforas extrañas, hablando de semillas de sombra y resonancia de la muerte. Pero la traducción final de los lingüistas fue clara. Había un material altamente inestable, de origen no terrestre, camuflado en el equipaje o la carga, y estaba a punto de volverse crítico. Y aquí viene la parte que me obligó a salir de mi retiro y a contarles esta historia. El alienígena confesó que la única forma de neutralizar la amenaza era sacar al avión de la realidad tridimensional, transportarlo a un lugar seguro, un tipo de cuarentena espacial, donde pudieran desarmar la carga sin riesgo para la Tierra. Así que el eco fantasma no fue un depredador. Fue una ambulancia interestelar. El MH370 no se perdió. Fue salvado, junto con la Tierra, de algo que ni siquiera sabíamos que nos amenazaba. Y las 200 y pico de personas a bordo. El huésped dijo que las personas estaban bien, que estaban en estasis, esperando el momento en que la carga fuera neutralizada y pudieran ser devueltas. ¿Devueltas a dónde, Chuy? ¿Al Océano Índico?, pregunté, sintiéndome mareado. No, Rico. Devueltas al punto exacto de la intercepción, pero en un tiempo futuro, cuando la Tierra esté lista para entender lo que pasó. Una cuarentena de 7 años. Y quizás más. Cuando colgué con Chuy, supe que mi vida de pescador había terminado. Tenía la prueba de lo que había pasado, la secuencia del radar. Y ahora tenía la explicación del porqué, directamente de la boca de uno de los involucrados. Tenía que sacar la verdad. No por fama, sino por las familias. Tenían que saber que sus hijos y padres no murieron en un accidente estúpido. Fueron parte de un evento cósmico de protección, y que, teóricamente, estaban vivos, esperando. Pero para que alguien me creyera, no bastaba mi palabra. Necesitaba el disco. El que grabé esa noche en el nido del cóndor. Y ahí es donde mi historia se pone peligrosa. Porque en el momento en que saqué ese disco del escondite, supe que estaba firmando mi sentencia de muerte, o al menos, la de mi anonimato. Los federales no juegan limpio, y mucho menos cuando se trata de verdades alienígenas y aviones desaparecidos. Tuve que salir de mi casa, dejar todo. La única forma de contar la historia era contándola rápido, y a un público que no pudiera ser silenciado. Ustedes. Así que, mírenme bien. Yo soy Ricardo Mendoza. Yo vi lo que el radar de Área 51 vio la noche que el MH370 desapareció. Y ahora, sé por qué. Y créanme, la verdad es mucho más extraña de lo que cualquier película de Hollywood podría soñar. La clave está en los datos de energía que registramos esa noche, la firma del eco fantasma, y la confesión del alienígena. Y ahora, vamos a empezar a desgranar esa secuencia, punto por punto. Pónganle atención, porque esto es real. Miren, la verdad es como el mercurio, mijito. Si la aprietas demasiado, se te escapa por los dedos. Y esa noche, después de colgar con Chuy, sentí que la verdad que había guardado por 7 años estaba a punto de explotar en mi cara y en la del mundo. Cuando me retiraron, el gobierno no solo me dio una pensión gorda, me dio una jaula de oro. Ellos asumieron que un viejo pescador en un pueblito de la costa de Baja California no iba a causar problemas. Se equivocaron. Yo no soy un hombre de mar, soy un hombre de datos, y los datos no se ahogan. Sabía que, si Chuy había soltado la bomba sobre el huésped, los limpiadores ya estaban rastreando a cualquiera que tuviera conexión con la base y que hubiera sido testigo del evento MH370. Esteban estaba en un manicomio, un caso cerrado. Yo era el único cabo suelto. Tenía que moverme. Rápido. Lo primero que hice fue desenterrar a mi viejo amigo, el disco duro cifrado. Lo tenía escondido dentro de un tanque de propano vacío, enterrado a 3 metros detrás de mi cobertizo de pesca.
Lo saqué, lo limpié, y sentí el peso de 200 y pico de almas en mis manos. No podía ir a un aeropuerto. No podía usar tarjetas de crédito. Los federales son buenos para una cosa: convertir tu vida digital en un mapa de dónde estás y a dónde vas. Así que vendí mi camioneta vieja a un tipo en efectivo. Le dije que iba de pesca por unos meses. Y me fui a pie, con una mochila que contenía solo lo esencial: ropa, dinero en efectivo que había guardado durante años, y el disco. Mi plan era simple: llegar a la Ciudad de México. En esa jungla de concreto, uno puede desaparecer. Y tenía un contacto allí, una vieja amiga de mis días en el ejército, una experta en criptografía que le debía un favor a mi alma. Se llama Elena. El viaje fue un infierno de tensión. Cada coche que se acercaba, cada sombra, me parecía un limpiador. Viajé en autobuses de segunda, camiones de carga, y a veces, simplemente caminando por el desierto, sintiendo el aliento caliente de la paranoia en la nuca. A los 2 días de mi huida, mientras estaba en un autobús polvoriento que cruzaba Sonora, me enteré de que mi casa había sido visitada. No fue un robo normal. Los vecinos me dijeron que llegaron unos tipos de traje, que no se identificaron, y que revolvieron todo. No buscaban joyas, buscaban el disco. Sabían que yo lo tenía. Me di cuenta de que Chuy no solo me había dado la verdad, me había dado un plazo. Cuando por fin llegué a la capital, me reuní con Elena en un café mugriento, lejos de las zonas turísticas. Ella, con su cabello corto y sus ojos agudos, parecía que no había envejecido ni un día desde que la conocí. «Ricardo, ¿qué hiciste? Te ves como si hubieras visto un fantasma», me dijo, sin rodeos, mientras sorbía su café. Peor que un fantasma, Elena. Vi el futuro y el pasado en el mismo momento. Necesito que descifres esto. Es la clave del MH370. Le di el disco. Ella no preguntó nada, solo asintió con esa seriedad que solo tienen los genios. Sabía que si yo, el hombre de hierro del nido del cóndor, estaba huyendo, la vaina era grave. Mientras Elena trabajaba en la criptografía, yo me dediqué a entender la confesión de El Huésped. La clave, según Chuy, estaba en el concepto de la semilla de sombra. ¿Recuerdan lo que les dije? El alienígena confesó que el MH370 llevaba un material inestable, no terrestre, camuflado. Este material, la semilla, era radioactivo, pero no de la forma que conocemos. Emitía una resonancia que, de volverse crítica, no solo mataría a todos a bordo, sino que causaría una ruptura atmosférica que podría afectar la vida en un radio de cientos de kilómetros. Era una bomba de tiempo cósmica. Y aquí es donde los datos del radar, mi especialidad, se unieron al cuento alienígena. Cuando Elena por fin rompió el cifrado, le tomó casi 36 horas, sin parar, nos sentamos frente a una pantalla prestada, en un apartamento seguro que ella tenía. Y ahí estaba, la secuencia completa del 8 de marzo de 2014. «Mira esto, Elena», le dije, mi voz temblando de emoción y miedo. Esta es la firma del MH370. Un punto estable. Ahora, mira el eco fantasma. En la pantalla, la firma Delta 9 apareció como una onda de calor azul brillante, moviéndose a una velocidad imposible. No era un objeto sólido, era una distorsión. El huésped dijo que la nave que interceptó el avión usa tecnología de camuflaje de fase. Es decir, no está aquí todo el tiempo. Está doblando el espacio para viajar. Eso explica los pulsos que vimos, como si estuviera saltando a través de la realidad, le expliqué. Pero la parte crucial no era la velocidad, sino la detección. El radar Sentinel detecta energía, no metal. El eco fantasma emite un tipo de energía que no habíamos visto, limpia, pura. Pero mira esto, dije, señalando el rastro del MH370 justo antes de la intercepción. En el rastro del avión comercial había una pequeña fluctuación, una microfirma energética que nadie habría notado si no hubiera estado buscando la anomalía Delta 9. Esa es la semilla de sombra, Elena. Es el material inestable. Es tan denso energéticamente que aunque estuviera oculto en una maleta, nuestro radar lo captó como un leve temblor. Es la razón por la que el eco fantasma vino. Estaba siguiendo esa firma, no al avión. La nave alienígena,
que el huésped llamó una unidad de cuarentena rápida, no estaba buscando pasajeros. Estaba buscando la bomba cósmica. Y el MH370 era solo el vehículo que la transportaba. Mira cómo se superponen, le dije, acercando el zoom al momento crítico. El eco fantasma se acercó, envolvió al MH370, y en el instante exacto del contacto, el gráfico de energía se disparó a un pico incomprensible, y luego, el drenaje cero. El drenaje cero no es que el avión se apagó, Elena, es que la energía de su masa se transfirió. Desapareció de nuestro espectro. Lo sacaron de la realidad tridimensional, al mismo tiempo que neutralizaban la resonancia de la semilla. Era la prueba matemática de la abducción, o más bien, de la teletransportación asistida. Elena se quedó en silencio, con los ojos fijos en la pantalla. Ricardo, si esto es real, es el evento más importante en la historia de la humanidad. El gobierno lo sabe, y por eso te están cazando. Lo sé. Y por eso tengo que hablar antes de que me encuentren. Necesito que me ayudes a subir estos datos a una plataforma segura, que no pueda ser borrada ni rastreada, que sea pública, mundial. Ella asintió, pero me puso una condición. Si lo hacemos, tenemos que explicarlo bien. La gente no va a creer que un alienígena salvó a la Tierra de una maleta explosiva. Y esa es la belleza de la historia, ¿saben? No es sobre si los creen o no, es sobre la evidencia. El radar Sentinel es la evidencia. Mientras Elena preparaba la carga de los archivos, yo me dediqué a estudiar la última parte de la confesión del huésped. El destino de los pasajeros. El alienígena había sido muy específico. La unidad de cuarentena rápida, al sacar el avión de nuestra realidad, lo había llevado a un punto de espera. Lo describió como una burbuja temporal, un espacio donde el tiempo fluye de manera diferente, un lugar seguro para desarmar la carga sin afectar la Tierra. Están en estasis, me dijo Chui, que había confesado el alienígena. Como si los hubieran dormido profundamente, esperando el momento de la reintroducción. Esto explicaba por qué no había restos, por qué no había señales de vida, pero también por qué el eco fantasma no había sido detectado como una amenaza. No era un arma, era una herramienta de rescate. Pero la parte más escalofriante es la condición de su regreso. Cuando la Tierra esté lista para entender lo que pasó. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo la humanidad estará lista para aceptar que existe vida avanzada que interviene en nuestros asuntos? ¿100 años? ¿1000? Yo tenía que darles esperanza a las familias, pero con la verdad completa. No murieron. No están perdidos. Están en cuarentena cósmica. Mientras tanto, la presión se acercaba. Elena, usando sus herramientas, detectó que el tráfico de datos en torno a mi antiguo alias de la base se había multiplicado por 100. Estaban usando satélites, hackeando cámaras de tráfico, buscando cualquier rastro de mi presencia en México. Ricardo, están a horas de encontrarnos, me advirtió Elena, con los dedos volando sobre el teclado. Hay un equipo de rastreo de la NSA operando desde Monterrey. Saben que estás aquí. Tenemos que movernos y subir la información ya. Decidimos que la única manera de protegernos era hacer un lanzamiento fantasma de la información. Ella subiría el archivo cifrado a múltiples servidores alrededor del mundo, con una clave de acceso que solo yo revelaría en el momento justo, ante ustedes. Si me mataban, la clave se iría conmigo, pero el archivo quedaría flotando, esperando a ser descifrado por el público. Muy bien, Elena. Hazlo. Que el mundo tenga que trabajar para encontrar la verdad. Pero el destino, o la mala suerte, siempre tiene un plan de respaldo. Justo cuando Elena estaba finalizando la subida, la electricidad en el apartamento se cortó de golpe. No fue un apagón de la colonia. Fue un corte quirúrgico. Maldita sea, susurró Elena, revisando su equipo. Están aquí. Usaron un pulso electromagnético localizado. Saben dónde estamos. Saltamos del apartamento. Sabíamos que teníamos segundos. Los limpiadores nunca llaman a la puerta. Entran a la fuerza y te dan un boleto de ida a la oscuridad. Corrimos por las escaleras de emergencia. Podía escuchar los pasos pesados subiendo. No eran policías locales, eran profesionales. Llegamos a la calle. Era una noche oscura y húmeda en la Ciudad de México. El caos de la ciudad era nuestro mejor camuflaje. ¿El disco? Pregunté, agarrando a Elena del brazo. El archivo está arriba, pero el disco físico... Ella lo tenía en la mano.
Tómalo. Yo tengo la clave de descifrado, pero tú tienes la evidencia bruta. Nos separamos en direcciones opuestas. Era la única manera de asegurar que al menos uno sobreviviera con la verdad. Corrí como nunca, un viejo analista de radar huyendo de la seguridad nacional. Me metí en el metro, me cambié de ropa en un baño público. Estaba jugando el juego del gato y el ratón, y el premio era mi vida, y la verdad cósmica. Pero mientras corría, recordé la última pieza de información que Chuy me había dado sobre el huésped. Algo que se le había escapado en medio del terror. La base, el nido del cóndor, no solo interrogaba al alienígena. Lo estaban estudiando, intentando replicar su tecnología de viaje interdimensional. El huésped, sabiendo que la humanidad no estaba lista para manejar esa tecnología, había usado la confesión del MH370 como una advertencia. El huésped no solo reveló que el avión fue recolectado, reveló dónde fue llevado. La unidad de cuarentena rápida no había viajado muy lejos en el espacio. Había viajado a una dimensión paralela, un pliegue justo al lado de la Tierra, que los humanos llamamos, en nuestros mitos y leyendas, el velo. Y la entrada a ese velo, la puerta dimensional, se encuentra en un lugar específico del planeta. Este lugar no es en el Índico Sur. No es en Malasia. Es un punto geográfico que ha sido conocido por civilizaciones antiguas por su inestabilidad energética. Un lugar que el radar Sentinel, incluso en su máxima potencia, no puede penetrar, porque es el borde de la realidad. Cuando logré llegar a un lugar seguro, un pequeño hotelucho donde pagué por adelantado en efectivo, me senté a respirar. Tenía que contarles esto ahora. La gente necesita la secuencia del radar, pero también necesita la ubicación. Necesita saber dónde está su gente. Y esta es la parte que me trajo ante ustedes. Yo no solo tengo los datos, tengo el mapa. Lo que vimos esa noche, el eco fantasma, no fue solo una nave. Fue una demostración de poder de una civilización que puede borrar nuestra tecnología y nuestra gente con un chasquido. Pero no lo hicieron por maldad, lo hicieron por protección. Así que aquí estoy, Ricardo Mendoza, exanalista del Área 51, a punto de revelar el paradero de un Boeing 767, que ha estado perdido por casi una década. La evidencia del disco es irrefutable. Muestra la firma Delta 9, la absorción, el drenaje cero. Muestra la huella de la semilla de sombra que el avión transportaba. Pero lo más importante, y lo que los militares del Nido del Cóndor temen que se revele, es la ubicación. Si el mundo sabe dónde está la puerta al velo, la paz se acaba. El huésped, en su advertencia, describió el lugar como un punto de resonancia magnética natural, que se activa cada cierto tiempo. Es un lugar que el radar Sentinel había marcado como zona de interferencia constante desde los años 60, pero que siempre ignoramos. Ese punto de intercepción y de cuarentena, el lugar donde el MH370 está en estasis con todos sus pasajeros, no es otro que el Triángulo del Dragón. Un área tan famosa por sus desapariciones como el Triángulo de las Bermudas, pero en el Pacífico. El avión voló sobre el Índico Sur, sí, pero fue transportado instantáneamente a una zona de tránsito interdimensional conocida por los alienígenas. La confesión del huésped no fue solo sobre el MH370. Fue sobre la existencia de estas puertas en la Tierra y cómo han sido usadas para recolectar objetos peligrosos a lo largo de la historia. El MH370 fue solo el ejemplo más reciente y de más alto perfil. Ahora, Elena está tratando de subir el archivo cifrado. Yo tengo que dar la clave y la explicación. Pero justo en ese momento, mientras preparaba mi mente para soltar la bomba de El Triángulo del Dragón, mi teléfono, que había estado apagado, vibró. Era un mensaje de texto. Un número desconocido, sin remitente. Solo una palabra. Vance. El general Vance, el hombre de hielo, me había encontrado. No me había llamado, no me había amenazado, solo me había enviado su nombre, como un recordatorio de que él sabía exactamente dónde estaba, y que el reloj de mi vida se había detenido. Tenía que ser rápido. O lo contaba todo, o me convertía en otro cabo suelto, silenciado. Y lo que necesito que entiendan ahora es la gravedad de lo que vamos a hacer. Revelar la ubicación del MH370 significa revelar la tecnología de la unidad de cuarentena rápida y la existencia de las puertas dimensionales.
Los gobiernos no van a permitirlo. Por eso, mi siguiente paso, mi única jugada, es darles la clave de descifrado. Pero antes, tengo que contarles lo que pasó justo después de que el eco fantasma desapareció esa noche en el Área 51. Porque hubo un detalle más en el radar, un remanente, que probó que la teletransportación fue exitosa y que los pasajeros estaban, al menos en ese momento, vivos. Miren la pantalla. Cuando el drenaje cero ocurrió, la energía del avión se fue a cero. Pero un milisegundo después, el radar Sentinel, el más sensible del mundo, captó un pulso residual. Un eco minúsculo. Una firma de energía orgánica que duró menos de un parpadeo. Lo llamamos el pulso del alma. Era la energía biológica de la gente a bordo. Y ese pulso, esa minúscula firma de vida, fue succionada junto con el avión. No hubo destrucción. No hubo muerte instantánea. Solo un traslado masivo de almas. Y ese pulso del alma viajó, según el rastreo del eco fantasma que logramos hacer antes de que todo se apagara, directamente a las coordenadas del Triángulo del Dragón. Ahora, la verdad ya está en el aire. La clave está en mi boca. Pero tengo que moverme de nuevo. El tiempo se acaba y Vance no manda mensajes de texto por cortesía. Prepárense, porque la clave para abrir el archivo es simple, pero peligrosa. Y cuando la tengan, la historia de esas 200 y pico de personas se convertirá en la historia de la humanidad. Y el mundo ya no podrá decir que no sabía. Miren, el nombre de Vance en mi teléfono no era solo un mensaje. Era el sonido de un martillo golpeando un ataúd. El general no hacía esa clase de cosas a menos que estuviera a metros de distancia, asegurándose de que supieras quién te iba a enterrar. No había tiempo para pensar en el pulso del alma, ni en el Triángulo del Dragón, ni en nada más. Solo había tiempo para correr. Dejé la llave del hotel en la cerradura. No me importó. Agarré la mochila que contenía el disco cifrado, la prueba física de todo, y salí por la puerta trasera. Sabía que los limpiadores no vendrían por el lobby. Vendrían silenciosamente, como fantasmas en la noche. Afuera, la Ciudad de México era un laberinto de luces y ruidos. Me mezclé con la gente, buscando refugio en la multitud, sintiendo la adrenalina quemándome la garganta. Pero no importa dónde te escondas. Cuando la NSA te está cazando, el mundo se convierte en un lugar muy pequeño. A medida que avanzaba por las calles mojadas, mi mente corría más rápido que mis piernas. El huésped había sido claro. El MH370 estaba en estasis, esperando. ¿Pero esperar para qué, mijito? ¿Esperar a que la humanidad dejara de matarse por petróleo y fronteras para que pudieran devolvernos a 200 personas? Eso no iba a pasar nunca. La confesión del huésped no era solo una explicación, era una advertencia sobre la arrogancia humana. Recordé lo que me había dicho Chuy, la última pieza del rompecabezas que me faltaba. El huésped había revelado que la semilla de sombra no era un artefacto alienígena, era una reliquia antigua, de origen terrestre, que había sido desenterrada y estaba siendo transportada por el MH370. Imagínense la ironía. Los humanos desenterrando una bomba cósmica de su propio planeta, y una civilización alienígena teniendo que intervenir para salvarnos de nuestra propia estupidez. Ricardo, tienes que entenderlo, me había dicho Chuy con la voz quebrada. La unidad de cuarentena rápida no vino a atacarnos. Vino a limpiar nuestro desastre. Si esa semilla hubiera explotado, no solo habría sido una catástrofe atmosférica. El huésped dijo que habría abierto un portal inestable, trayendo cosas que no podemos combatir. Así que el MH370 no solo fue un avión. Fue un recipiente de Pandora que los extraterrestres tuvieron que sellar rápidamente, usando el drenaje cero para sacarlo de nuestra realidad antes de que el contenido se derramara. Y esa es la verdad que Vance quería mantener oculta. Que no solo no podemos protegernos de los alienígenas, sino que no podemos protegernos de nosotros mismos, y que ellos son nuestros guardianes silenciosos. Corrí hasta llegar a un mercado que estaba abriendo, buscando el bullicio de la vida normal para esconderme. Me senté en un puesto de tacos, fingiendo comer, mientras mis ojos barrían la calle. Necesitaba contactar a Elena. Necesitaba saber si la carga cifrada estaba segura. Usando un teléfono desechable que había comprado en el camino, le envié un mensaje simple. Águila voló. ¿Nido seguro? La respuesta llegó de inmediato. Nido seguro. Esperando coordenadas. Ella ya había subido el archivo.
Ahora era mi turno de dar la clave de descifrado. Si me agarraban ahora, el mundo tendría los datos brutos. Pero no sabría cómo abrirlos. Sería un misterio más. Y en ese momento, vi el coche. Un sedán negro, pulcro, que no encajaba con el tráfico destartalado del mercado. Se detuvo en la esquina, y dos hombres de traje oscuro, con la mirada fría y cortante, salieron. No tenían que gritar mi nombre. Sabían exactamente a quién buscaban. Eran limpiadores. Me levanté sin hacer ruido, dejando el taco a medio comer, y me deslicé entre los puestos, esquivando a la gente. Tenía que llegar a un lugar con suficiente ruido digital para hacer mi última jugada. Mi plan final era simple: hacer una transmisión en vivo, usando una conexión satelital clandestina que Elena me había enseñado a usar. No podía ser un documento, no podía ser un email. Tenía que ser mi voz, mi cara, para que la gente entendiera la seriedad de la situación. Me dirigí hacia el centro de la ciudad, donde la señal es densa y los satélites están sobrecargados. Mientras corría, el disco duro en mi mochila golpeaba mi espalda. Era mi única arma. Logré llegar a un techo desvencijado cerca de una antena de telecomunicaciones. El viento era frío, pero el sudor me empapaba la camisa. Saqué el transmisor satelital, una pequeña caja negra que parecía un juguete inofensivo, y lo conecté a mi teléfono desechable. Tenía que ser rápido. Sabía que los federales podían rastrear la activación de ese tipo de transmisor en minutos. Puse el teléfono frente a mí, ajusté la cámara para que me vieran bien, y empecé a hablar, como si estuviera frente a ustedes ahora mismo, con la respiración entrecortada y el corazón latiendo a 1000. Miren, si están viendo esto, significa que ya no tengo mucho tiempo. Soy Ricardo Mendoza, exanalista del Proyecto Sentinel, Área 51. Y estoy aquí para terminar la historia del MH370. Hablé de la noche, del brillo verde de la pantalla, del eco fantasma y del drenaje cero. Les conté sobre Esteban, el pobre muchacho que enloqueció, y sobre la mordaza de oro que me pusieron. Todo lo que les he contado a ustedes, lo dije en esa transmisión clandestina, con la urgencia de un hombre al borde del abismo. Pero la gente necesita pruebas, ¿verdad? Y esa prueba estaba flotando en la red, esperando la llave. El gobierno les dijo que el avión cayó en el Índico Sur. Les mintieron. Yo tengo los datos del radar que prueban la intercepción y la teletransportación. Mi amiga, Elena, subió esos archivos, cifrados, a la red hace unas horas. Ahora, les voy a dar la clave para que ustedes, los ciudadanos de este mundo, puedan verificar la verdad. Me detuve un momento, mirando a la oscuridad de la ciudad, sabiendo que en algún lugar cercano, Vance estaba escuchando y acercándose. La clave es un recordatorio de lo que vimos. Es la fecha de la intercepción, seguida de la clasificación energética que le dimos al eco fantasma. Es simple, para que nadie la olvide. La clave es 832.014 Delta 9. 8 de marzo de 2014, Delta 9. Apenas terminé de decir la clave, sentí el primer escalofrío. No era el viento. Era la vibración en el aire que solo se siente cuando un pulso electromagnético está cerca. Estaban intentando freír mi equipo. Tenía que darles la ubicación. Tenía que darles esperanza. El MH370 no se perdió. Fue recolectado para neutralizar una amenaza cósmica que llevaba a bordo. Fue una operación de salvamento a la Tierra. Las 200 y pico de personas están en éxtasis. Están vivas, esperando el momento de la reintroducción. Mi voz se hizo más fuerte, casi un grito de desafío. Y sé dónde están. El huésped lo confesó. Fueron llevados al velo, a una burbuja dimensional, cuya puerta se encuentra en el Pacífico. Un lugar que ustedes conocen por sus mitos, por sus desapariciones marítimas y aéreas. El MH370 está en cuarentena, en las coordenadas inestables del Triángulo del Dragón. En el momento en que dije Triángulo del Dragón, la pantalla de mi teléfono empezó a parpadear. El pulso electromagnético me estaba golpeando de lleno. Busquen la evidencia. Busquen el pulso del alma en los datos. No están muertos. No los olviden. Están... Un ruido sordo. La puerta del tejado se abrió de golpe. Eran ellos, los limpiadores. No perdí ni un segundo. Rompí el teléfono, destruyendo la conexión, y arranqué el transmisor. Ya había dicho lo suficiente. La clave estaba fuera. La ubicación estaba fuera. Ahora era la hora de la supervivencia. Corrí hacia el borde del techo. Estaba alto,
pero era mi única opción. «Mendoza, detente», gritó uno de los hombres de traje. Su voz era grave, sin emoción. Me paré en el borde, mirando hacia abajo. Era una caída fea, pero prefería un hueso roto a un interrogatorio de Vance. «¡Ya no pueden callarme!», grité, sintiendo el viento frío. «La verdad ya está en el aire». El segundo limpiador sacó algo de su chaqueta. No era una pistola normal. Era un arma con un silenciador extraño, de esas que usan en la base. Justo antes de que pudiera disparar, me lancé al vacío. Caí en un toldo de lona que amortiguó lo peor, pero el impacto me sacó el aire. El disco duro se golpeó contra el cemento, pero la mochila acolchada lo había protegido. Estaba aturdido, adolorido, pero vivo. Me levanté y cojeé, sintiendo un dolor agudo en el tobillo. No podía correr lejos. Mientras me arrastraba por un callejón oscuro, me di cuenta de la trampa. Había revelado la verdad, pero ahora era un fugitivo herido con la evidencia física en mi poder. Los federales no se detendrían hasta recuperar ese disco. No podían permitir que la gente lo descifrara y lo comparara con mi testimonio. Me escondí detrás de unos contenedores de basura, respirando pesadamente. Podía escuchar las sirenas discretas de los coches acercándose. No eran las sirenas de la policía, eran las de los limpiadores. Tenía que deshacerme del disco. El disco era mi seguro de vida, pero si me atrapaban con él, no solo me torturarían, sino que lo destruirían. La única forma de proteger la verdad era confiar en Elena y en que el público usara la clave que les había dado. Pero, ¿cómo destruir un disco duro cifrado sin hacer ruido y sin tener herramientas? No podía, pero podía esconderlo. Rápidamente busqué un lugar seguro, algo que los federales nunca revisarían. Vi una alcantarilla oxidada. No era elegante, pero era profundo y apestoso. Abrí la mochila, saqué el disco duro, y lo envolví en una bolsa de plástico que saqué de la basura. Lo dejé caer en el pozo oscuro. Un sonido sordo, y la prueba física de la abducción del MH370 estaba ahora bajo el asfalto de la Ciudad de México. Ahora, yo era solo un hombre viejo y herido, sin pruebas. Eso me daba una oportunidad de sobrevivir. Pero mi misión no había terminado. Había dado la clave y la ubicación, pero la gente necesitaría más para creer. Necesitarían entender la naturaleza de la cuarentena cósmica y el peligro que la semilla de sombra representaba para el futuro, no solo para el pasado. Si el MH370 fue un rescate, ¿qué significa eso para el futuro de la Tierra? ¿Seguiremos siendo monitoreados? ¿Seremos recolectados si volvemos a poner en peligro el planeta? Mientras me arrastraba fuera del callejón, escuché un helicóptero. Estaban usando tecnología de imágenes térmicas. Estaban muy cerca. Sabía que no podía quedarme en la ciudad. Tenía que moverme hacia el sur, hacia las montañas, donde la tecnología se vuelve inútil y la gente no hace preguntas. Mi mente ya estaba pensando en la próxima jugada. Ya había soltado la bomba. Ahora, tenía que asegurarme de que explotara en la cara de Vance. Me acordé de lo que el huésped le había dicho a Chuy sobre el propósito final de la reintroducción. No era solo devolver a la gente, era un intercambio. La unidad de cuarentena rápida, al devolver a los pasajeros, traerá consigo la tecnología de la semilla de sombra neutralizada. Será una ofrenda, había traducido el lingüista. Una advertencia y un regalo. Es decir, si la humanidad lograba madurar y calmarse, si lograba demostrar que podía manejar la verdad alienígena, nos devolverían a los pasajeros y nos darían una tecnología que podría cambiar el mundo. Pero si seguíamos como estábamos, ignorantes y violentos, el MH370 se quedaría en el Triángulo del Dragón para siempre. Esto era lo que tenía que explicar al mundo. No era solo una historia de desaparición, era una prueba de madurez cósmica. Llegué a una parada de autobús y me senté, intentando parecer un vagabundo cansado. El tobillo me palpitaba. Saqué el último de mis billetes y compré un pasaje para Oaxaca, lejos, a las montañas. Mientras el autobús se alejaba de las luces de la capital, sentí que Vance, aunque no me había atrapado, había ganado una batalla al obligarme a huir y a deshacerme de la prueba física. Pero yo había ganado la guerra. El archivo cifrado estaba fuera. Ahora, la responsabilidad recaía en el público. ¿Buscarían la clave? ¿Abrirían el archivo?
¿Creerían en la historia de un exanalista de radar herido que hablaba de alienígenas y triángulos dimensionales? Solo el tiempo lo diría. Pero había algo más. Algo que pasó en el nido del cóndor, meses después de la desaparición, que me hizo dudar por un momento de la benevolencia de la unidad de cuarentena rápida. Vance, en su intento de replicar la tecnología del ecofantasma, había ordenado experimentos con animales. Intentaron replicar el drenaje cero. Usaron la energía pura que el Sentinel había captado. Los rumores eran horribles. Se decía que los animales desaparecían, sí, pero no iban a un punto de espera, se desintegraban. La tecnología alienígena, usada por manos humanas, era inestable y mortal. El huésped había confesado el rescate, pero quizá había mentido sobre la facilidad de la estasis. ¿Y si la reintroducción era imposible? ¿Y si el MH370 estaba en ese velo para siempre, no esperando, sino atrapado? Esa duda, esa semilla de terror, era lo que me impulsaba a seguir hablando. Tenía que darle al mundo la información para que presionaran al gobierno, para que exigieran la verdad completa, antes de que el triángulo del dragón se cerrara sobre esas almas para siempre. El autobús se adentró en la oscuridad de la carretera. Yo miré por la ventana, hacia las estrellas que parecían tan cercanas y tan lejanas. Prepárense, susurré al viento, porque la última parte de esta historia no es sobre el pasado, es sobre lo que tenemos que hacer ahora para traerlos de vuelta. Mi tobillo dolía, pero mi mente estaba clara. La próxima vez que hablara sería para dar el plan de acción. El MH170 no era una reliquia, era un rehén cósmico, y teníamos que negociar su liberación. Y para eso, necesitábamos a Elena, y más importante aún, a un público dispuesto a luchar por la verdad que yo, Ricardo Mendoza, había sacado del desierto de Nevada. La clave ya la tienen. Ahora, abran esos archivos y vean el eco fantasma con sus propios ojos. El reloj sigue corriendo. El mensaje de Vance era la confirmación de que mi tiempo se había agotado. Mi cuerpo estaba en el autobús a Oaxaca, pero mi mente ya estaba en la estratosfera, viendo el eco fantasma alejarse. El tobillo me latía como un tambor de guerra, pero el dolor era un recordatorio de que estaba vivo, y eso era más de lo que Esteban podía decir. Mientras el autobús se hundía en la oscuridad de la sierra, saqué el teléfono desechable. Tenía que ver si Elena había logrado su cometido. Me conecté a una red Wi-Fi intermitente de un restaurante de carretera y busqué en las noticias globales. Lo que vi me hizo olvidar el dolor. El mundo estaba en llamas. No de forma literal, pero sí digital. El código 83-2014 Delta 9 se había vuelto viral en minutos. Elena no solo había subido el archivo cifrado, había lanzado pequeños cebos, enlaces anónimos y mensajes directos a periodistas y hackers de todo el planeta. El encabezado de un foro de criptografía decía: «Lo logramos. La clave de Mendoza funciona. Los datos del Sentinel son reales. Los gráficos del drenaje cero, esa caída abrupta de energía seguida del pulso del alma, estaban siendo analizados en tiempo real por miles de ojos. Los científicos estaban divididos, por supuesto. Algunos hablaban de una falsificación magistral, otros de la prueba irrefutable de la física más allá de Einstein. Pero lo más importante eran las familias. Vi entrevistas con parientes de los pasajeros del MH370, que a pesar de la locura de la historia alienígena, sentían un alivio gélido. Sabían que sus seres queridos no se habían ahogado, no habían sido víctimas de un loco, sino que eran parte de algo incomprensiblemente grande. La revelación del Triángulo del Dragón causó pánico diplomático. Los gobiernos de la región se negaban a comentar, mientras que los teóricos de la conspiración celebraban. Yo sonreí por primera vez en 7 años. La verdad, aunque herida, estaba libre. Pero la liberación de la verdad tenía un precio. A eso de las 3 de la mañana, el autobús se detuvo bruscamente. Estábamos en medio de la nada, en un tramo de carretera sinuoso que olía a pino y tierra húmeda. «¿Qué pasa?», preguntó un pasajero somnoliento. El conductor, un hombre regordete con cara de pocos amigos, se encogió de hombros. «Fallo en el motor, creo. Tienen que esperar». Pero yo sabía que no era el motor. Sentí el mismo frío que en la sala de control del nido del cóndor. Era el silencio antinatural que precede a una intervención de seguridad nacional.
Me asomé por la ventana. Afuera, en la neblina de la madrugada, no había mecánicos. Había 2 camionetas negras, idénticas a las que usaban los equipos de limpieza. Y entre ellas, una figura que reconocí de inmediato. El general Vance. Más delgado, más viejo, pero con los mismos ojos de hielo. No venía a hablar de motores. Me levanté, cojeando. Los pasajeros me miraron, confundidos. Señores, tienen que salir del autobús. Esto no es un fallo, dije, mi voz ronca por el miedo y la adrenalina. Vance subió al autobús. Llevaba un abrigo militar que lo hacía parecer más grande, más imponente. Detrás de él, 2 hombres se colocaron en la puerta, bloqueando la salida. Mendoza, dijo Vance, su voz baja, pero resonando con autoridad absoluta. Qué mal gusto tienes para el retiro. Pensé que disfrutarías tu pensión en paz. La paz es para los que no saben la verdad, general, respondí, apoyándome en un asiento. Y yo ya no pude seguir fingiendo ignorancia. Vance hizo un gesto a los pasajeros. Salgan tranquilamente, asunto de seguridad nacional. Nadie será lastimado si cooperan. Hubo un murmullo de pánico. La gente empezó a empujar para salir, dejando sus pertenencias. En pocos minutos, solo quedamos nosotros en el autobús vacío. Vance se acercó, caminando lentamente. El disco duro. ¿Dónde está, Ricardo? Bajo la basura, en Ciudad de México. Ya no importa, general. La clave está fuera. El mundo lo está viendo ahora mismo. Vance se detuvo a 1 metro de mí. Su rostro era una máscara de frustración contenida. Un error de cálculo, Mendoza. Un error monumental. Crees que has liberado la verdad, pero solo has desatado el caos. La gente no puede manejar esto. Van a entrar en pánico. Las aerolíneas colapsarán. La economía global. ¿Y qué pasa con las familias, general? ¿Su miedo es más importante que el dolor de no saber si sus hijos están vivos o muertos? Vance suspiró, un sonido áspero. La verdad es que no están muertos, Ricardo. Pero tampoco están aquí. Y nunca podremos traerlos de vuelta si el mundo se vuelve loco buscando la puerta dimensional. Ahí estaba la confesión. La confirmación final. ¿El huésped mintió sobre la reintroducción? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. No mintió, pero la reintroducción es un proceso que requiere una precisión energética que ni siquiera la unidad de cuarentena rápida puede garantizar sin riesgo. Y si intentan forzar esa puerta, si el triángulo del dragón se desestabiliza, no solo se perderá el MH370, sino que la semilla de sombra neutralizada podría volver a activarse. Y esta vez, no habrá un eco fantasma para salvarnos. Vance extendió la mano. Ven conmigo, Ricardo. Podemos controlar el daño. Podemos decir que los datos fueron manipulados por un hacker. Aún hay tiempo. Negué con la cabeza. No, general. Se acabó el tiempo de las mentiras. La gente tiene la clave. Tienen los datos. Ahora tienen que presionar para que ustedes revelen el resto de la confesión de El Huésped. El protocolo de reintroducción. Vance entrecerró los ojos. Me obligaste a hacer esto, Ricardo. Hizo una señal a los hombres. Uno de ellos se acercó con una jeringa en la mano. Sabía lo que venía. Sedación, confinamiento y el mismo destino que Esteban. La locura inducida, la eliminación silenciosa. Pero yo tenía una última carta. No era un arma. Era un mensaje. General, no me subestime. No fui solo un analista de radar. Yo estudié las comunicaciones de la base durante años. Y antes de que Elena subiera el archivo, yo hice algo más. Vance se detuvo, su expresión tensa. ¿Qué hiciste? El huésped no solo confesó la ubicación y el por qué. Confesó el cómo. El protocolo exacto de reintroducción. Los cálculos de resonancia que la nave alienígena usó para estabilizar el drenaje cero y traerlos de vuelta. Me reí, una risa seca y amarga. Ustedes querían replicar la tecnología. Yo solo quería salvar a la gente. Copié esos cálculos. El huésped los dio como una condición para su propia liberación. Vance estaba lívido. Imposible. Esa información no salió de la bóveda de lingüística. Salió, y no está en la red, general. No está en la basura. Se la envié a una sola persona, alguien que usted no puede tocar. El hombre de la jeringa se detuvo. Vance se acercó tanto que pude oler su colonia cara. ¿A quién, Mendoza? Dímelo ahora. A la presidenta de la Asociación de Familias del MH1370.
La señora Chen. Ella tiene un cifrado especial de Elena. Si yo no me comunico con ella en las próximas 48 horas, la clave de ese protocolo se libera solo a la comunidad científica internacional. Y luego, general, la gente no solo sabrá dónde está el avión, sabrán cómo ir por él. Mi corazón latía con la fuerza de un motor a reacción. Era el farol más grande de mi vida, pero la expresión de terror en el rostro de Vance me dijo que se lo había creído. Maldito traidor, siseó Vance. No, general. Un hombre de datos. Siempre juego con un respaldo. Vance se giró hacia sus hombres, su voz ahora un rugido silenciado. Retírense, nadie toca a Mendoza. Necesito comunicarme con la Casa Blanca ahora mismo. Los limpiadores bajaron el arma. Estaban confusos, pero la orden del general era ley. De repente, de ser una amenaza a eliminar, me convertí en una pieza de negociación de alto valor. Me senté en el asiento del autobús, exhausto. Mi tobillo gritaba, pero la victoria era dulce. Había obligado al gobierno a negociar la verdad. Vance salió del autobús, hablando frenéticamente por un teléfono satelital. Podía escuchar fragmentos. Protocolo de reintroducción. Las familias tienen la clave. No podemos arriesgarnos a un colapso dimensional. El autobús se quedó en silencio, iluminado solo por la luz de la luna filtrándose por las ventanas. Yo era un rehén, pero mi mensaje estaba en el aire, y mi seguro de vida estaba en manos de una madre desesperada. Horas más tarde, con el sol asomando por las montañas de Oaxaca, Vance regresó. Se veía derrotado, pero con una nueva determinación. El trato está hecho, Mendoza, dijo, subiendo al autobús. La información sobre el protocolo queda sellada, pero a cambio, el gobierno iniciará una investigación de alto nivel, en colaboración con potencias internacionales. No podemos hablar de alienígenas o del Triángulo del Dragón, pero podemos hablar de una anomalía espaciotemporal y de la necesidad de un rescate. ¿Y la verdad, general? La verdad, Ricardo, será gradual. El mundo tiene que digerir el eco fantasma y el drenaje cero primero. Pero las familias sabrán. Y la comunidad científica trabajará en el rescate, usando los parámetros que usted y su amiga han liberado. Me miró con una mezcla de odio y respeto. Usted ha puesto a este planeta en una situación de riesgo cósmico, pero también ha dado a esas personas una oportunidad de regresar. Espero que no sea demasiado tarde, general. Eso espero yo también, Ricardo. Ahora, ¿dónde quiere ir? Necesita atención médica, y ya no lo puedo llevar a un psiquiátrico. Es demasiado valioso. Quiero ir a un lugar donde pueda ver el mar, general, y quiero que me deje en paz. Mi trabajo ha terminado. Vance asintió. Me sacaron del autobús con cuidado, y me subieron a uno de los sedanes negros. No como prisionero, sino como un testigo custodiado. Me llevaron a un hospital militar en el Pacífico, donde curaron mi tobillo y me dieron un nuevo nombre y una nueva vida, lejos de los radares. Pero la verdad ya no era mi secreto. Y esa, mis amigos, es la última pieza de esta historia larga y retorcida. Hoy, mientras ustedes me escuchan, el mundo ya no busca restos en el fondo del Índico Sur. Hay equipos de científicos, de esos que solíamos llamar locos, que están estudiando los datos del drenaje cero y la firma Delta 9. Están intentando entender la física del Triángulo del Dragón, buscando la manera de abrir esa puerta dimensional sin destruir la Tierra. No sé cuánto tiempo tardarán en descifrar el protocolo de reintroducción que le di a la señora Chen. Podrían ser meses, podrían ser años. Pero lo importante es que el mundo ya sabe que el MH370 no fue un accidente, sino un rescate cósmico. Y los pasajeros, esas 200 y pico de almas, siguen en éxtasis, en su burbuja temporal, esperando. Esperando a que nosotros, la humanidad, maduremos lo suficiente como para ir por ellos. El huésped, el alienígena, nos dio una lección a través de esa tragedia. A veces, para salvar la vida, hay que sacarla de la realidad. Y a veces, para que una verdad salga a la luz, hay que arriesgarlo todo. Yo sigo aquí, mirando el mar. Ya no soy Ricardo Mendoza, el analista de radar.
Soy solo un viejo que sabe demasiado. Y cada vez que veo un avión volar alto en el cielo azul, no pienso en turbulencias o en destinos. Pienso en el eco fantasma, en el drenaje cero, y en la gente que nos espera en el borde mismo de la realidad. Así que, recuerden la clave. 83-2014 Delta 9. Busquen los datos. Y no dejen de exigir que se cumpla la promesa de la reintroducción. Porque en esa cuarentena cósmica, en ese avión que desapareció, está la prueba de que no estamos solos. Y más importante aún, está la prueba de que la vida, incluso cuando es borrada de nuestra realidad, siempre encuentra la manera de esperar. Y con esa esperanza, con la verdad flotando en el aire como un eco persistente, es como termina mi relato. Cuídense mucho, y que la verdad, por extraña que sea, siempre los encuentre.